La pregunta del día de hoy es bastante sencilla, pero relevante. ¿Cómo les gustaría ser recordados después de su muerte? Porque hay varios casos allá afuera en donde los periódicos han lanzado el obituario por error y las personas se dan cuenta cómo los percibían de verdad. Entonces, ¿cómo les gustaría a ustedes ser recordados? Bienvenidos a un episodio más de Regular. Yo soy Ricardo. Yo soy Iván. Y hoy les tenemos la historia de Alfred Nobel. Él es como el inventor, el creador, el que nos dejó el premio Nobel bueno, tiene varias... diferentes premios Nobel. Estas condecoraciones. Exacto, entonces él las dejó, pero según la historia... Ahorita vamos a platicar un poquito de ellas, pero en su obituario, un periódico supuestamente se confundió y lanzó su obituario, porque muchos periódicos tienen prescritos los obituarios de gente famosa o reconocida. Importante. Y entonces su obituario pues hablaba muy mal de él, ¿sí? Entonces él, supuestamente la historia dice que él, al ver su obituario de cómo lo iban a recordar, fue así de, no, esto tengo que cambiarlo, ¿no? Entonces, para esto tenemos que entender un poquito de la historia de su familia, de la familia Nobel, ¿no? Claro, no puedes explicar nada más, o tú solito tener tus méritos por sí mismos. Creo que aquí es muy claro tratar como de investigar un poquito acerca de su padre. Okay. El padre de Alfred Nobel se llamaba Immanuel Nobel. Immanuel Nobel, Ricardo, era un exitoso fabricante e inventor que además diseñaba maquinaria. Immanuel Nobel diseñaba maquinaria más específicamente militar. Ok. Y ¿esto en qué años era? Estamos hablando de que la familia Nobel se mudó a San Petersburgo, en Rusia, en 1838. Okay. Para esto, Immanuel Nobel, pues como que se hizo amigo de un zar, hablando específicamente de Nicolás I, y a Nicolás I lo convenció acerca de sus inventos. Estamos viendo una pintura que precisamente Immanuel Nobel, pues sí pintó, y le está demostrando su nueva invención, que son las minas marinas. ¿Okay? No solamente vendía minas marinas, sino también les vendió a los rusos minas terrestres. Estas para poderse proteger de invasiones británicas. Ok, entonces el papá ya se dedicaba a hacer como armamento. El señor de la guerra. Era el señor de la guerra. Más o menos, porque también tenía más fábricas. O sea, ellos tenían mucho dinero, tanto él como su esposa. Y pues por lo tanto podían darle educación a sus hijos, a toda la familia. Sí, claro. Y pues tenían negocios grandísimos, ¿no? Como habíamos dicho, tenían múltiples fábricas. Y algo que rescatar acerca de Immanuel es que él tenía como cierta visión acerca de la educación de sus hijos. Ellos educaron a Alfred y al resto de sus hermanos en casa. Estamos hablando que era 1840 o antes. Y pues básicamente, por ejemplo, en Rusia, básicamente el 80-90% de la población, tal vez menos, eran campesinos. Abundaba la pobreza, por ejemplo, en Rusia. Entonces, ahorita estamos hablando de que este tipo de familias acaudaladas, pues eran cosmopolitas. Porque no nada más les educaron en las ciencias de la física, de la química y las matemáticas. Hablaban 4 idiomas, además de su lengua materna. Wow. Y después, en tanto a la educación que Immanuel a sus hijos, entre ellos a Alfred Nobel, los enviaban como a diferentes países para tratarse de especializarse en estas diferentes pues ciencias. Oye, y la pintura que nos mostraste ahorita, o sea, Immanuel Nobel la pintó él mismo. La pintó después, obviamente. Sí, entonces, pero me refiero, o sea, en esos tiempos platicábamos que no existían las cámaras todavía, o se estaban desarrollando, entonces... Había sus inventillos. Pero él mismo, o sea, él era multifacético, hacía muchas cosas y entre ellas también pintaba, entonces pintaba lo que él hacía, como sus logros, ¿no? Qué bueno que lo mencionas, Ricardo, porque esta pintura, vamos, imagínense ustedes que tienen una situación especial. Y no existen las cámaras fotográficas, entonces pues tratas de como recordar los pequeños detalles, los árboles, ver cómo salió explotando el agua, no sé, a mí tan solo esto ya me hace pensar que esta persona sí tenía como desarrolladas muchas cosas e inclusive tenía visión. Okay. Ahora,
Después, ¿qué fue lo que pasa con este Alfred? Fue educado y para esto debemos de tener en cuenta que Alfred es conocido porque tenía muchísimas patentes. Tenía aproximadamente 355 patentes a su nombre. La mayoría de estas patentes no lograron como trascender, pero eran patentes. Pero, ¿Tú tienes una? No tengo ni una. ¿Verdad? Ni una tengo. Yo tampoco. Pero bueno. No, es que en verdad, ¿qué más puedes decir? O sea, para hacer una patente. Ni siquiera sé cómo registrar una patente. Ok. Pero bueno, el chiste aquí es que Alfred Nobel es recordado porque él inventó la dinamita. El trinitrotolueno. Él la inventó, digamos que la descubrió en 1867 cuando su padre lo mandó a estudiar, me parece que a Francia, y ahí conoció a un químico muy famoso. Y este químico muy famoso tenía un estudiante que estaba trabajando con la nitroglicerina. La nitroglicerina es un ingrediente de la dinamita. Y es súper sensible, ¿no? O sea, era muy peligroso trabajar con ella porque volátil. Si la golpeabas o algo así, hasta transportarla era un problema porque tronaba, ¿no? Facilísimo. Y entonces el trinitrotolueno era estable y pues era más manejable y tenía más potencia y todo. Entonces por eso su invento fue como... revolucionario. Sí. Fue revolucionario y Alfred Nobel siguió el camino de su padre. Vamos, no es nada que a alguien le haga ruido, lo vemos en todos lados. Él, del mismo modo, también era dueño de algunas compañías y de algunas fábricas. Se cree que llegó a tener hasta 100 compañías, o bueno, mejor dicho, 100 fábricas, y del mismo modo supo utilizar estos explosivos al momento de inventarlos para precisamente la guerra o para demolición de minas. Era usualmente utilizado. Un pequeño paréntesis. Fíjense de dónde salen las historias. Si ustedes comparan esto con la historia de Iron Man, es exactamente lo mismo. ¿Sí? El papá era el que sabía y tenía las fábricas, mucha lana, era muy inteligente, y ahora el hijo, gracias al papá, también hace lo mismo. Y de hecho la familia Nobel era cosmopolita también. Así como la familia de... Sí, porque no nada más hay un punto que tienes tanto dinero en tu vida que no nada más consta de eso. Debes de conocer muchos idiomas, muchos países, la cultura, de comida, vamos. De hecho en Iron Man hacen muchos guiños a todo esto. A las publicaciones, de cómo ser recordado, al papá que sabía e inventó cosas revolucionarias. Esto está padre cómo basan historias en historias reales. ¿Ok? Entonces ahora cuéntanos, Iván, sobre la historia del periódico. Sobre el obituario, porque yo sigo pensando que es una esquela. Pero no, es obituario. Es un obituario. ¿Qué fue lo que pasó? Hay una historia no comprobada, pero tampoco desmentida. Entonces, se cree que un periódico francés mal informado confundió la muerte de su hermano Ludwig con la de Alfred. Y Ludwig estaba trabajando con nitroglicerina. Entonces con la nitroglicerina él tuvo ese accidente, falleció y el periódico se lo confundió, ¿no? Lo confundió. Pues sí, relacionados. Ambos estaban investigando acerca de esta dinamita. Me parece que fue un poco antes de que como tal ya lo hubiesen estudiado y la presentaron. Estamos viendo, por ejemplo, una etiqueta, ¿no? Donde dice Nobel Extra Dynamite. Pero efectivamente su hermano muere por estar haciendo estos estudios. Y pues el periódico publica, ¿no? El periódico publica una nota mal informada. Y yo lo estaba viendo aquí en la computadora. Lo que yo les decía sobre el obituario, que muchos periódicos tienen preescritos los obituarios de las personas famosas porque quieren ser los primeros en dar la nota, ¿no? Entonces, conforme a la historia, es como sencillo hacer un obituario por lo que ha hecho las personas, así en general. Siempre te recordaré. Y entonces a él le pusieron que era, ¿qué? Como el comerciante de la muerte. Este obituario fue singular porque en tono burlón lo tildaba del comerciante de la muerte. Mira nada más cómo se escucha. Porque se habían enriquecido desarrollando múltiples formas de mutilar y de matar. Porque hacían las minas, ¿no? Y... El periódico, en caso de ser cierto, hizo alusión a las minas. Todos sabemos, o al menos hemos visto... que las minas no son letales, sino que son... de personas pues, que viven sin una pierna porque pisaron una mina, ¿no? Ahora, aquí es donde me pregunto, ¿qué es lo que a ustedes les pasaría? Al menos, yo creo que... Yo no sé...
por lo menos yo creo que esta persona era muy culta, debamos de tener en cuenta que era culta y pertenecía a una alta sociedad. Y aparte ellos eran, ¿cómo se llama esto que dan a los demás? Ellos se tildaban, bueno, no se tildaban, ellos se decían ser filántropos. Filántropos, exacto. Ellos se decían ser filántropos. Entonces a un filántropo que le digas que es el comerciante de la muerte, es así como, ¿eh? Ellos defendían la ciencia e inclusive estaban en contra de la religión, al menos en la familia. Se entendía esto. Y si ustedes pueden entrar a la página del Nobel Prize y ahí lo describen como filántropo, ¿no? Bien, seguimos con esta historia B. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Pues yo supongo que él, pues reflexionó acerca de cómo precisamente la pregunta que tú hiciste al principio, de cómo crees que puede ser recordado, ¿Cómo ¿no? te gustaría ser recordado? ¿Cómo te gustaría ser recordado? Y pues en lo personal, Alfred también trabajaba mucho en estas diferentes ciencias. Hay mucha coincidencia con los Nobel originales, es decir, que en su testamento, creo que ya me adelantaba, en su testamento él dejó escrito con su puño y letra que dejaría el 94% de su fortuna para que se hiciese una condecoración a las personas que el año pasado hayan trabajado más en diferentes ramos de la ciencia. Y no solamente trabajado, sino que hayan desarrollado cosas como positivas. ¿Y en qué es? Física, química, medicina. Falta otro, ¿no? Física, química, medicina, literatura, paz. Literatura y la paz. Entonces, algunos eran respecto a los mayores descubrimientos en los campos de física, química y medicina. Ojo que no hay de matemáticas. Originalmente, ¿no? Bueno, sí, no hay. No hay. El cuarto sobre una obra literaria destacada. Y el quinto y probablemente el más polémico a las personas que se han dedicado a fraternizar entre las naciones, es decir, que hayan pues dado paz al mundo. Entonces hubo personas que le conocían bien la historia a Alfred Nobel y a su padre, donde pues aquí criticaron así de, bueno, oye, pues ustedes se dedicaban a hacer armamento de guerra porque también hacían armamento común, o sea, fusiles y, bueno, y más granadas, pues, bueno, cosas así. Y de este lado, pues eres recordado como una persona que fomenta el conocimiento y no solamente lo fomenta, sino lo condecora. ¿Por qué? Porque ¿cuánto te entregan un premio Nobel y cuánto eso equivale? Equivale, un millón, ¿no? Es casi $1 millón. Son 8 millones de coronas reales, algo así se llamaba. Sí, son coronas reales. Entonces, es casi $1 millón, 970 y tantos mil. Entonces, pues no está nada mal, ¿no? Y aparte, o sea, él tiene tanto dinero y está en un banco y todo que pues genera ¿cómo se llama esto? Pues una prima, un interés. Un interés, entonces pues el premio Nobel va a seguir muchísimos años. Ellos eran increíblemente ricos y este 94% de su riqueza con precios de 2018 equivalían a un poquito más de $200 millones. Muchísimo dinero. Entonces, si tienes que desde 1901 o poco antes de 1901, que fue cuando se entregaron los primeros Nobel, lo metes al banco, pues entre eso y pues tenemos premio Nobel para muchísimo tiempo más. Así que, ¿cómo ven esto, jóvenes? ¿Cómo puede el afectarte tanto leer tu propio obituario? Pudo haber tenido una carga de conciencia. ¿Y ustedes qué creen que diría su obituario? ¿Cómo lo recordarían? No sé si a ti te interesa saber cómo te recordarían. A mí sí me gustaría saber. Pero, no sé, cuéntenos. Yo creo que ya hay muchos videos míos y en algún momento los van a poder ver mis descendientes. Déjenos nuestro obituario allá abajo en los comentarios. Si estás viendo esto en el futuro. Sí, pueden dejar un obituario de Iván y mío y lo leeremos con gusto. ¿Ok? Así que, señores, nos vemos. Pero se veía como amenaza de muerte. Y recuerden cómo serán recordados. Adiós. Así que hagan el bien sin mirar a quién. Oye, pero esto es literal toda la historia de la familia Stark que está basada en eso. ¿Sí? Todo. Lo de que Iron Man, bueno, Tony Stark no quiere ser recordado por